Fútbol salvadoreño. Diversión, amor, pasión y poca disciplina. El fútbol es más que un deporte. Es el latido de un pueblo, el grito de un gol que resuena a través del tiempo. Pero para comprender la euforia moderna, debemos viajar a los orígenes. Mucho antes de los estadios, la pelota ya era sagrada. En la antigua China, el Tzu Ku enseñaba a los guerreros a patear con precisión. Y en la cuna de las culturas precolombinas, el Poc Tapoc no era un juego, sino un ritual cósmico donde la pelota de caucho simbolizaba el sol. Siglos después, en la caótica Inglaterra medieval, el fútbol era una batalla de pueblos enteros, sin reglas ni orden. Fue la élite británica quien lo civilizó. En 1848, las reglas de Cambridge sentaron las bases para un juego de habilidad, no de violencia. Y en 1863, con la fundación de la Football Association, FA, nació formalmente el fútbol que conocemos. El aristócrata Charles Redford Brown lo apodó soccer, una palabra nacida para diferenciarlo del rugby, pero que hoy es sinónimo de pasión. Así es como el fútbol, en un viaje transatlántico, llegó a El Salvador a finales del siglo XIX. Transportado en los barcos comerciales británicos que atracaban en Acajutla, el juego de los ingleses fue adoptado primero por la élite, pero la euforia que desataría no tendría fronteras sociales. El 26 de julio de 1899, un simple partido entre las selecciones de San Salvador y Santa Ana en la ciudad de Santa Ana marcó el inicio de una historia. A partir de ese momento, la pelota rodaría sin parar, generando héroes, forjando un equipo nacional y regalando momentos de gloria que siguen vivos en la memoria colectiva. Pero la historia del fútbol en El Salvador es una de contrastes, de luz y oscuridad. Es una narrativa de euforia desbordada que, en el punto más álgido, trascendió el deporte. Y es aquí donde surge la pregunta más fuerte de todas. ¿Es posible que la pasión por el fútbol sea tan intensa que, en lugar de unir a una nación, pueda llevarla al borde de la guerra? Antes de que existiera el fútbol, en tierras muy lejanas, la idea de un juego de pelota ya era central para la humanidad. El Tzu Ku, en la antigua China, nos muestra una primera pincelada de cómo se podía usar una pelota y una meta. Nos remontamos a la dinastía Han, entre los siglos III y II a.C. En los manuales de ejercicios militares de la época, encontramos la primera referencia a un juego de pelota llamado Tzu Ku, que significa, literalmente, patear la pelota. Este no era un simple pasatiempo. Era un método de entrenamiento físico y militar para los soldados, diseñado para mejorar su agilidad, fuerza y coordinación. El juego consistía en patear una pelota de cuero rellena de pelo o plumas a través de una pequeña red suspendida entre dos postes de bambú. Con el tiempo, se añadieron reglas y modalidades, como la de evadir a los rivales, haciendo el juego más competitivo. A diferencia del rugby, que más tarde permitiría el uso de las manos, el Tzu Ku se enfocaba exclusivamente en la habilidad con los pies. Con el tiempo, el Tzu Ku trascendió su propósito militar. Se convirtió en un deporte practicado por la realeza y la élite, con canchas lujosas y reglas más elaboradas. Sin embargo, su esencia original era clara. La idea de patear una pelota a una meta es una invención china, lo que demuestra que la pasión por el juego no es una característica exclusiva de Occidente. Ahora, salgamos de los campos de China y viajemos al corazón de las culturas precolombinas, donde la pelota tenía un significado completamente diferente. Pero en el corazón de América, las culturas precolombinas llevaron el concepto del juego de pelota a una dimensión completamente distinta. El Poc Tapoc. Se cree que el juego de pelota más antiguo del que se tiene registro en el continente americano se originó con la civilización olmeca hace más de 3000 años. ¿La clave? Una innovación tecnológica local. El caucho, a diferencia de las pelotas rígidas de otras culturas, los mesoamericanos crearon balones que rebotaban, abriendo un mundo de posibilidades para el juego. El Poc Tapoc no llegó a Mesoamérica.
nació y evolucionó aquí. Se difundió a través del comercio y las interacciones entre civilizaciones como los olmecas, mayas y aztecas, dejando su huella en sitios arqueológicos desde México hasta lo que hoy es El Salvador. La arquitectura misma de las canchas, con muros y aros de piedra, nos dice que este no era un simple pasatiempo. Para los mayas, el Poc Tapoc no era solo una competencia deportiva, sino una representación del cosmos. La pelota, hecha de hule, simbolizaba el sol o la luna. El movimiento de la pelota por la cancha de piedra representaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Un viaje por el inframundo, el Xibalbá. Los jugadores, ataviados con protecciones en codos, rodillas y cintura, usaban estas partes del cuerpo para golpear la pesada pelota de caucho, intentando pasarla a través de uno de los aros de piedra. Un solo punto podía durar horas, y el objetivo era sagrado. A menudo, el juego servía para resolver conflictos diplomáticos o para rituales religiosos. Los perdedores, y a veces los ganadores según el contexto, se ofrecían en sacrificio a los dioses, un honor supremo que garantizaba la continuación del ciclo cósmico. Es una historia que resuena con una profunda euforia y un final trágico. Nos muestra la primera conexión entre deporte, identidad y una pasión que va más allá del juego. Y aunque el Poc Tapoc no es el ancestro directo del fútbol, nos enseña que el poder de una pelota y un gol es universal. Desde las canchas de piedra de Chichén Itzá, el documental pasaría a un nuevo capítulo. Cómo un juego milenario en una cultura completamente diferente dio paso al nacimiento del fútbol moderno. Si el fútbol de hoy es un deporte de disciplina y reglas, sus orígenes en la Inglaterra medieval eran todo lo contrario. Eran juegos de masas caóticos y violentos, a menudo disputados entre pueblos enteros. Sin reglas claras, cualquier método era válido para mover la pelota, incluso si eso significaba caos y lesiones. La violencia era tal que la realeza inglesa, como el rey Eduardo II, intentó prohibirlos repetidamente, viéndolos como una amenaza al orden social y una distracción del entrenamiento militar. La transformación del fútbol no vino de la corona, sino de las escuelas privadas de élite. En estos colegios, los juegos de pelota se convirtieron en parte de la educación física, pero con una diferencia crucial. Cada escuela tenía sus propias reglas, lo que generaba un desorden total cada vez que intentaban competir entre ellas. La necesidad de un lenguaje común se hizo evidente. El punto de inflexión llegó en 1848 en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Dos estudiantes, Henry de Winton y John Charles Thring, convocaron a representantes de varias escuelas para unificar sus códigos. Así nacieron las reglas de Cambridge. Estas reglas, que prohibían correr con la pelota en las manos y los placajes violentos, fueron revolucionarias. Enfatizaron la habilidad de los pies sobre la fuerza bruta, sentando la base filosófica del fútbol que conocemos hoy. El esfuerzo de Cambridge culminó el 26 de octubre de 1863, en una taberna de Londres. Representantes de 11 clubes de fútbol se reunieron para unificar las reglas de manera definitiva. Fue en esta reunión que se tomó la decisión crucial. El nuevo deporte se jugaría únicamente con los pies. La Football Association (FA) fue fundada ese día, y con ella, las reglas oficiales que separarían al fútbol moderno de su primo más rudo, el rugby. La invención de la palabra soccer también tiene su origen en este momento. Los estudiantes de Oxford, conocidos por su jerga, buscaban una forma de distinguir el nuevo deporte. El término Football Association era demasiado largo. Así, tomaron la SOC de Association y le agregaron el sufijo "er", común en el inglés coloquial de la época. De esta forma, el soccer nació como una abreviatura, no un término despectivo, para el deporte de las reglas de la FA. El término soccer fue popularizado por figuras como Charles Refford Brown, un aristócrata de Oxford que personificaba el ideal amateur. Para él, el deporte debía practicarse por amor al juego, no por dinero. Su historia es un reflejo de la gran división de la época. La lucha por mantener el fútbol libre de la influencia comercial de los clubes profesionales que comenzaban a surgir.
Rayford Brown cofundó la Amateur Football Alliance para preservar lo que él consideraba la pureza del deporte. En el año 1904, con la fundación de la FIFA, el fútbol finalmente se convirtió en un fenómeno global, listo para expandirse y capturar la imaginación del mundo. Si los británicos inventaron el fútbol, los salvadoreños lo acogieron como propio, transformándolo de un pasatiempo de élite en una pasión nacional. Pero, ¿cómo llegó exactamente ese deporte a una tierra tan lejana de sus orígenes? A finales del siglo XIX, El Salvador estaba en auge gracias al cultivo del café y el añil. Los barcos comerciales británicos atracaban con frecuencia en el puerto de Acajutla, llevando y trayendo mercancías. Con ellos, los marineros y algunos comerciantes trajeron no solo sus bienes, sino también un nuevo juego. Los jóvenes de la clase alta salvadoreña, que estudiaban en Europa o tenían contacto con estos extranjeros, fueron los primeros en adoptarlo. El primer partido registrado en El Salvador, el 26 de julio de 1899, no se jugó en la capital, sino en la ciudad de Santa Ana. El encuentro entre las selecciones de San Salvador y Santa Ana terminó con un 2-0 a favor de los locales. Este hecho subraya cómo el fútbol se arraigó primero en las zonas de mayor intercambio comercial, no necesariamente en el centro del poder político. Durante décadas, el fútbol se mantuvo como una actividad de clubes locales. La idea de un equipo que representara a toda la nación nació de una invitación. En 1921, Guatemala organizó un torneo para celebrar el centenario de la independencia de Centroamérica. El Salvador necesitaba un equipo para la ocasión. Así, el 14 de septiembre de ese año, la recién formada selección, apodada La Selecta, jugó su primer partido oficial contra Costa Rica, perdiendo 7-0. A pesar de la derrota, la semilla del orgullo nacional había sido plantada. El primer partido de La Selecta en suelo salvadoreño ocurrió años más tarde, el 7 de diciembre de 1928, en el Campo Marte de San Salvador. El rival fue Honduras, y El Salvador ganó 5-0. El primer gol de la historia de la selección como local fue anotado por Gustavo Marroquín, un nombre que merece ser recordado como el primer goleador de la pasión salvadoreña. Los años siguientes vieron a La Selecta crecer y competir en la región, logrando un subcampeonato en la Copa CCCF de 1941 y ganando su primer título internacional en 1943. Pero la verdadera euforia llegó en 1954 durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ciudad de México. El equipo, dirigido por Carvillo Tomasino, era considerado el no favorito. La culminación de su hazaña fue la victoria de 3-2 sobre la todopoderosa selección de México. En su propio estadio, el Olímpico Universitario, este fue un momento de quiebre. Mario Montoya, con 2 goles, y Ricardo Valencia se convirtieron en héroes nacionales. Fue la primera vez que un equipo centroamericano derrotaba a México en su propio país. Esa medalla de oro no fue solo un trofeo, fue una afirmación de que los pequeños podían vencer a los gigantes. A medida que el fútbol ganaba fuerza, también lo hacía su conexión con el orgullo nacional. Este vínculo llegó a su punto más dramático y trágico en 1969 durante las eliminatorias para el Mundial de México 70. Los partidos contra Honduras no fueron solo un enfrentamiento deportivo, sino el reflejo de tensiones socioeconómicas y políticas que se cocinaban desde hacía años. La tensión era palpable. Después del segundo partido, la violencia estalló entre aficionados de ambos países. El tercer y decisivo partido se jugó en Ciudad de México. El Salvador ganó, pero el triunfo deportivo no fue suficiente para detener la escalada. Este conflicto, que duró 100 horas y que el periodista polaco Ryszard Kapuscinski apodó la guerra del fútbol, demostró el poder del deporte como catalizador de pasiones-nación. El fútbol no es solo un juego, es la culminación de todas las cosas. Es la pasión que conecta a millones de personas, el negocio que mueve economías enteras y la ideología que puede unir o, trágicamente, dividir a las naciones.
La historia del fútbol en El Salvador es un ejemplo claro de esta complejidad. A lo largo de este viaje, hemos visto que la pasión y la euforia están profundamente arraigadas en el alma salvadoreña. La pelota es un espejo de nuestra identidad, un reflejo de la lucha por la gloria y, a veces, del amargo dolor de la derrota. La afición de la selecta ha demostrado un fervor inigualable, celebrando victorias históricas y sufriendo en cada partido en el Estadio Cuscatlán. Entonces, ¿qué le falta a nuestro fútbol? ¿Es pasión o es disciplina? La pasión, querido viajero, existe. Se siente en el aire cada vez que la afición alienta, en cada lágrima de alegría y cada grito de frustración. El verdadero desafío no es la falta de ese fuego, sino el canalizarlo a través de la disciplina, el trabajo en equipo y una visión a largo plazo. El fútbol en El Salvador es, sin duda, una pasión, pero para que esa pasión se traduzca en éxito sostenido, debe ir de la mano con la organización que requiere un deporte de élite. La búsqueda de ese equilibrio es lo que definirá el futuro de nuestro querido balompié. El viaje de la pelota, desde las canchas de piedra hasta los estadios de hoy, no ha terminado. Es una historia que seguimos escribiendo. Y ahora, querido viajero visual, el espacio está abierto para que comentes. ¿Qué significa el fútbol para ti? ¿Es un juego o es una pasión? No olvides suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos estas historias.